Chicos, ¿voy a explicar esto? ¿Sí? El nazismo en Alemania. Tratemos de prestar atención, al menos 5 minutos. Pausa. Se está riendo, profe, pausa. Bueno, le iba a sacar pan. chicos, habíamos dicho, el nazismo surge cuando surge el fascismo en Italia, pero el nazismo es en Alemania. Alemania estaba en crisis y en la miseria luego de la Primera Guerra Mundial por el descontento del Tratado de Versalles. ¿Recuerdan cuando vimos el Tratado de Versalles? ¿Quién había salido perjudicada? Alemania. La más perjudicada fue Alemania. Alemania, ¿sí? Lo obligaron a pagar los daños de guerra, a dar territorios, ¿sí? Y entonces Alemania termina muy mal, queda en la miseria, la gente está muriéndose de hambre, no tiene trabajo, la ciudad destruida. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los judíos? Muchos se preguntan por qué odio a los judíos, ¿no? ¿Recordaron? Los judíos ya de por sí siempre en Europa, ¿sí? Desde la Edad Media, fueron discriminados, ¿sí? Fueron mal vistos. ¿Por qué? Primero porque el judío siempre se encerró, ¿no es cierto?, en sus propios barrios, no se mezclaba con otra gente, siempre fue muy reservado, ¿sí? Muy ellos son ellos y nada más. Y otra de las cosas es que los judíos siempre se dedicaron al tema del manejo de la plata, siempre se dedicaron a las finanzas, siempre se dedicaron a ser prestamistas. Y muchas veces se aprovechaban de esto, prestaban plata, se aprovechaban de la gente que necesitaba plata y después los perseguían, ¿no es cierto?, para que devuelvan la plata, siempre con intereses. Y todo esto generó un cierto odio, ¿sí?, hacia el judío. El judío siempre fue una persona que no estuvo bien vista en Europa en toda la historia de Europa. No es que solo Hitler se le ocurrió un día levantarse y decir vamos a gobiernar. No fue eso, sino que toda Europa era antisemita. Antisemita quiere decir anti los judíos, que no están de acuerdo con antisemita. O los semitas se le dice a la raza de los judíos. Los judíos comunistas, porque los judíos tenían una ideología comunista en esta época, ¿sí? Tienden al comunismo. Se apoderan de esta situación llevando a Alemania más a la miseria todavía, ¿sí? Como ellos tenían la plata, no ayudan en nada a Alemania a mejorar. Es como que todavía no ayudan a la gente a generar empleo, a hacer industrias. Entonces esto a la gente todavía le da más bronca al judío. Entonces de ahí comienza ese odio que Hitler también empieza a tener esa bronca al judío. Así surge el odio entonces hacia los judíos por parte de los alemanes, ¿sí? Esto pasó en Alemania entonces con respecto a los judíos. Ese odio generalizado, no fue solo Hitler, ¿no? Hitler fue apoyado por mucha gente. Se buscaron esto porque no ayudaban a Alemania. ¿Cómo? No ayudaban a Alemania los judíos, por eso se la buscaron también. Exactamente, sí, exactamente. Y encima eran judíos alemanes, o sea, eran alemanes. Podrían haber ayudado. ¿Quién mataban a su propia raza? A los alemanes que no eran judíos. Porque tenés en Alemania tenés judíos y no judíos. Se ayudaban entre ellos. Si no eras judío, chao. La situación se agrava en 1920. Acuérdense que la Primera Guerra Mundial termina en 1918. En 1920 se agrava Alemania toda la situación y se empieza a formar el Partido Obrero Nacionalista Alemán. Así se le llamó al partido nazi, ¿sí? Nosotros decimos nazi, es medio despectivo nazi, es como decir facho, ¿sí? En realidad se decía nazi, pero en realidad era Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. Si uno era nazi, era nacional socialista. Hitler comienza a tener protagonismo y adeptos. ¿Sí? Hitler lo que hace es empezar a hacer reuniones en Alemania, generalmente en cervecerías, en las cervecerías de Múnich, en Alemania, se juntaban y hablaban sobre política y qué podían hacer para mejorar Alemania. Y Hitler
tenía mucho carisma, ¿sí? Hablaba bien, tenía buena oratoria, y le gustaba a la gente escucharlo, sin atallar. Bien, y empieza a tener protagonismo Hitler en Alemania. Todo esto en esta situación de miseria, ¿no? Imagínense entonces que eso le benefició a Hitler. En 1933 Hitler va a llegar a ser elegido canciller de Alemania. Obviamente que no todo fue un día para el otro, fue todo un proceso de años. Hitler es elegido por elecciones, chicos. Esto es algo que por ahí muchos escucharon que Hitler era un dictador que tomó el poder por la fuerza. No, a Hitler lo votaron. ¿Sí? Hubo elecciones y los alemanes votaron a Hitler, en elecciones limpias. Y ganó como canciller de Alemania. Y desde ahí entonces el nazismo se transformó en un partido único. Sí, en Alemania era el partido único, no había otros partidos. El partido único era el partido nazi, con Hitler como líder. ¿Sí? Hitler se autoproclama como líder, como Führer. Führer es una palabra alemana que quiere decir jefe del Estado. Y acá puse algunas cosas buenas que hizo Hitler, porque ustedes van a leer en todos los lados en internet y en libros, van a leer las cosas malas de Hitler. Van a leer los campos de concentración, que mataron judíos, que no lo niego, que existieron. ¿Sí? Existieron los campos de concentración, fueron terribles, murió mucha gente. Pero hay que tener en cuenta y ser objetivos de que no fue el único el único régimen que mató gente. ¿Sí? Tenemos a Stalin que mató gente, Mao Zedong en China que mató como 10 millones de chinos, Estados Unidos que está matando gente ahora en Irak. Sí, lo de China fue en China con Mao Zedong, que fue una revolución comunista. Mataron muchos chinos. Cosas buenas que hizo Hitler, lo primero que hizo, favorecer el desarrollo de la industria de transporte, que estaban destruidos por la guerra, ¿sí? La industria de transporte estaban parados completamente. Restauró el pleno empleo, empezó a generar empleo, para que el obrero alemán comience a confiar otra vez en Alemania y poder seguir adelante luego de la guerra. Aumenta el gasto público, esto es bueno, ¿sí? Cuando un Estado aumenta el gasto público, ¿qué quiere decir? Que invierte más en cosas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros decimos que Cristina aumentó el gasto público, quiere decir que invirtió dinero, ¿sí? Que es del Estado, en hacer cosas para mejorar las condiciones sociales, por ejemplo, hospitales, transportes, ¿sí? Todo lo que sea para el buen funcionamiento del país. Y se dedica, y esto es por qué surge la Segunda Guerra Mundial, se dedica a rearmar Alemania. O sea, una de las cláusulas del Tratado de Versalles decía que Alemania no podía rearmarse nunca más. O sea, Alemania, uno de los castigos que había tenido es que no podía tener más ejército. Claro. Y Hitler va a decir, no, ¿por qué? No, nosotros nos vamos a rearmar y vamos a hacer de nuevo un país fuerte. Entonces, va a empezar a rearmarse militarmente para recuperar territorios, ¿sí? Recuperar territorios que le habían sacado del Tratado de Versalles. Recuerda que el Tratado de Versalles le habían sacado territorios alemanes. ¿Sí? Hitler los quiere recuperar, porque eran de Alemania, se los sacaron. Esto dará inicio a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los demás países empiezan a decir, ¿qué le pasa a Hitler? ¿Que ahora se está armando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está queriendo hacer? No, que pare la mano. Entonces ahí está ya la Segunda Guerra Mundial, porque los demás países, Francia, Inglaterra, dicen, no, este tipo se está armando otra vez, es peligroso. Entonces ahí empiezan las declaraciones de guerra, Hitler empieza a, primero invade Polonia, que eso lo veremos si llegamos a la Segunda Guerra Mundial, y por esto surge la Segunda Guerra Mundial. Porque Hitler es como que sacó de nuevo a Alemania a flote, rearmó otra vez el ejército y generó miedo en toda Europa, que eran los que habían ganado en la primera, Inglaterra, Francia.
¿sí? No les gustaba que Alemania vuelva a rearmarse. Por eso surge la Segunda Guerra. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que fue el nazismo? Yo les quise mostrar un panorama de las cosas buenas que hizo Hitler, porque no fue todo malo. Hizo cosas para Alemania, sacó a Alemania del hambre, de la miseria, hizo cosas buenas. Después, bueno, Estados Unidos, como se metió, como siempre se mete Estados Unidos en todas las guerras, en la Segunda Guerra Mundial se mete al final, y es el día de hoy que está como un demonio Hitler. Hitler es como una especie de anticristo, ¿no? Como que lo demonizaron, pero no fue tan así. Pasa que, bueno, la historia la escriben los que ganan, ¿no es así? Si hubiese ganado Hitler, hubiese sido al revés. Hitler hubiese hablado mal de Estados Unidos. Pero bueno, Alemania perdió la guerra, perdió la Segunda Guerra Mundial. Bueno.